Saludos tripulantes. Definitivamente no forres el casco del HMS Beagle como lo he hecho yo. En realidad no forres ningún casco como lo he hecho yo. Si no quieres que el casco de tu barco quede terrible, quédate y mira qué es lo que no has de hacer. Al final del vídeo veremos la forma correcta de hacerlo y cómo solucionarlo si has cometido los mismos errores que he cometido yo. En algo se tenía que notar que este modelo es mucho más difícil de hacer que el San Juan, ¿o no? Bueno, os voy a poner al día de qué es lo que me ha pasado. Lo primero de todo es que la curvatura de la proa es muy pronunciada y he partido un montón de tracas. He tenido que ir cambiando de técnica hasta encontrar una que me haya funcionado medio bien. Luego, para rematar la faena, la curvatura de las pocas tracas que he puesto no estaba bien, así que he tenido que quitarlas, modificar el casco y volver a ponerlas. Ahí es nada, a pesar de todos los problemas no ha quedado mal y he aprendido un mogollón de cosas que voy a compartir con vosotros en este vídeo. Antes de entrar en materia, os recuerdo qué es lo que hicimos en el último vídeo, por si os lo perdisteis. Lo que hicimos fue instalar las amuradas, forrarlas por la parte de dentro de la cubierta y abrir las troneras para los cañones, así a grosso modo. Os voy a dejar un enlace por aquí para que podáis llegar al vídeo. Vamos al lío, que hay mucha faena. Vamos allá con las cosas que no han salido tan mal. Lo primero será lijar todas las cuadernas y refuerzos del casco para que asienten mejor las tracas sobre el primer forro. Yo quito primero lo más gordo con la Dremel y luego voy ajustando con la lija. A ambos lados deben quedar lo más simétricos que sea posible, pues si no tendremos un maravilloso casco con forma de patata. Para saber si el ángulo que le hemos dado es el que toca, es tan fácil como coger una traca e ir pasándola por las cuadernas para ver el contorno. En mi caso he empezado por la popa, pero el manual empiezan por la proa. Podéis hacerlo de la manera que más os guste. Es muy importante no pasarse. Fijaros que la primera cuaderna que he hecho con la Dremel me he pasado y el ángulo no es el que toca. No será un problema muy grave, pero hemos de intentar evitar que suceda esto. Tendremos que repasar también los puntos de unión entre las amuradas y las cuadernas. En mi caso las cuadernas sobresalen un poquito y han de quedar al ras, si no pues quedará un escalón. Pasamos a la parte central, que será mucho más fácil y solo habrá que hacer unas pocas pasadas en paralelo a la falsa quilla. La proa la haremos de una forma muy similar a como hicimos la popa. Mucho cuidado con lijar la falsa quilla, hemos de intentar tocarla lo menos posible y que no quede fina o rebajada. Cuando hayamos acabado con el primer lateral pasamos al segundo y repetimos todo el proceso. Se me olvidaba el castillo de popa, hemos de dejar la curva bien redonda y homogénea, esto lo haremos mejor con una lima o con lijas redondas. Y así es como queda todo. Empezamos a forrar el castillo de popa. Vamos pegando las tracas cortadas a medida, de forma que quede una curva suave. Fijaros que he puesto más tracas de las que se ven en el manual. Lo he hecho más bien como sale en el vídeo del canal de YouTube de Ocre. Os dejo por aquí un enlace. Luego tendremos que tener la precaución de lijar mucho esta parte, de forma que no haya escalón entre la transición del casco y las tracas. Y una cosa más importante, si todavía no estás suscrito, no sé qué estás haciendo que todavía no le has dado a suscribirte y a la campanita. Vamos preparándolo todo para forrar los laterales del casco. Siguiendo el manual, la primera traca irá desde la roda hasta más o menos el centro del barco. Cortamos una traca a medida y la sumergimos unos minutos en agua.
la doblaremos de la misma manera que hicimos con el San Juan, utilizando un soldador de estaño. Recordad que para hacer bien estas cosas hay que ir con mucho cuidado para que no se parta la traca. Ahí parece que se ha quedado con una curva un poco rara, ¿no? Pues nada, se parte. A volver a empezar. La curva es demasiado pronunciada. Bueno, vamos a probar un método alternativo. Marcamos la curva de la cubierta sobre una madera y luego ponemos unos clavos para ir doblando la traca de forma guiada. Parece que va bien, así que vamos a ponerla. Importantísimo que quede justo bajo las troneras de los cañones, en la línea de las amuradas. Yo voy a utilizar chinchetas para fijar las tracas a las amuradas y que no se muevan mientras el pegamento seca. Ahora ponemos la otra mitad de la traca que va hacia la popa. Como os decía, es clave que todas las cuadernas estén lijadas, si no nos quedará un escalón. Vale, vamos a por la segunda. Vaya, igual la técnica no era tan buena como parecía. Vamos a darle una segunda oportunidad, a ver si ahora se nos da mejor. Nada, que se ha roto. De todas maneras, luego veremos que la curva de la primera traca que hemos puesto no había quedado bien. En realidad ha quedado bastante recta y no nos va a servir. No sé vosotros, pero yo ya con esto me estoy empezando a poner nervioso. Vamos a intentar una nueva forma de hacerlo antes de entrar en crisis. Cogemos con una mordaza al soldador y vamos presionando suavemente con la traca mojada. Bueno, parece que lo hemos conseguido, así que seguimos instalando esta traca justo arriba de la primera y luego seguiremos subiendo con el resto de las tracas. Imagino que os habréis dado cuenta de que estamos tapando las troneras de los cañones. Tendremos que coger el cúter e ir abriéndolas con mucha paciencia. Yo creo que es más cómodo ir abriendo las troneras conforme vamos poniendo las tracas. Si no, taparemos el agujero entero y será más complicado de abrir. Esto nos va a llevar un buen rato, así que no desesperéis. En este caso he fijado temporalmente la traca con clavos a medio clavar en lugar de agujas o chinchetas. Hay que probarlo todo y nos quedamos con la técnica que más cómoda nos sea. Vale, nos paramos aquí un momento. Yo no estoy nada contento con las tracas que he puesto. Esos escalones son muy feos y no premonizan nada bueno. Han salido porque las primeras tracas no se han curvado bien, especialmente las dos primeras. Si os fijáis, el último tramo es recto y no tiene curva. Podría intentar corregirlo con masilla más adelante, pero sabéis que aquí estamos para intentar hacer las cosas como mínimo medio bien. Así que lo que vamos a hacer es levantar la parte delantera de las tracas. Y siguiendo buenos consejos, vamos a instalar unos refuerzos en la proa que nos ayuden a darle a las tracas la forma que toca. El primer paso será quitar los extremos de las tracas. Luego lijamos bien la zona para sacar los restos del pegamento que han quedado.
Cortamos un trozo de madera a medida y marcamos el contorno del casco en los 4 lados. Luego se trata de ir cortando y lijando hasta sacar el contorno. Lo ideal es hacer esto con madera de balsa, que es blanda y ligera, pero yo no tengo y no he podido conseguir a tiempo, así que en su lugar voy a utilizar MDF, que lo tenía por casa. Recordad que siempre que lijéis o hagáis polvo debéis trabajar con mascarilla P2, pero es especialmente importante con la madera de MDF, que es bastante peligrosa. Como podéis ver, lo he hecho en 3 trozos, porque no tenía madera suficiente para hacerlo todo de una, pero si vosotros tenéis una pieza de madera lo bastante grande, pues mejor todavía. Y ya, para acabar con esto y dejarlo todo como estaba, solo falta cortar, doblar con cariño y pegar los 3 trozos de traca que hemos quitado. Juzgad vosotros mismos el resultado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos estado medio vídeo trabajando y el otro medio vídeo corrigiendo los errores que habíamos cometido. No está mal. Aunque ha quedado mucho mejor de lo que estaba, me preocupa no haber rebajado suficiente los refuerzos y que las sacas hayan quedado un pelín demasiado elevadas. Lo veremos cuando vayamos bajando el forro en el próximo vídeo.